Los valores del se es una de las pesadillas habituales en el análisis sintáctico. Vamos a ver, cuando nos encontremos con un se dentro de una oración, de qué trabaja o de qué puede trabajar dentro de esa oración. Eso es un análisis sintáctico. Ver cómo se relaciona ese se con el resto de la oración para poder decir qué tipo de se es. Distinguimos dos tipos fundamentales de se. Se sin función sintáctica. Uno, el se pronominal. El pronombre va unido al verbo indisolublemente. ¿Cómo sabemos cuándo un se es pronominal? Hay dos comprobaciones. Una, cuando nombramos el verbo y decimos atreverse, atreverse a algo. Y dos, poniendo ese verbo con todas sus formas personales. Yo me atrevo, tú te atreves, él se atreve, nosotros nos atrevemos, vosotros os atrevéis, ellos se atreven. Como veis, nombro el verbo y cuando lo nombro atreverse, ese se aparece en el infinitivo. Y además, cuando pongo todas las personas, todas van con el pronombre. Yo, me, te, se, os, nos, ¿vale? Esa es la comprobación para saber si es el se pronominal, el primer tipo de se dentro de los se sin función sintáctica. El segundo tipo de se sin función sintáctica es el se impersonal. Es, para que os hagáis una idea, la típica frase de se dice, se comenta, se rumorea. Es una forma de no decir quién comenta, quién dice, quién rumorea. ¿Vale? Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil de acordarnos, ¿no? Por ejemplo, en Valencia se vive bien. ¿Quién vive bien? Pues todos, o ninguno, o bueno, o no se sabe. ¿Quién vive bien? No se sabe. ¿Quién se dice? No se sabe. ¿Quién comenta? No se sabe. ¿Quién rumorea? No se sabe. Sí se sabe, pero digamos que se queda así como no se dice, ¿vale? Se queda, es una forma de hablar sin poner personas detrás con cara, nombres y apellidos de lo que el verbo está diciendo, ¿vale? Es bastante fácil de reconocer. El se impersonal no tiene función sintáctica, por lo tanto, lo único que tendremos que analizar será poner que es un se impersonal, que es una marca de impersonalidad. El tercer se sin función sintáctica es el se pasiva refleja. Pasiva refleja, ¿vale? Suena a pasiva. Ahora recordarán a mis alumnos, que les machaco mucho con esto, la frase mítica de me gusta la pizza, me gustan las pizzas, en la que la pizza y las pizzas es la comprobación de que es sujeto porque concuerda perfectamente en el número con el verbo. Me gusta la pizza singular, gusta singular. Si yo lo cambio ese verbo a plural, me gustan las pizzas, las pizzas es sujeto, ¿vale? Es uno de los errores típicos de cuando empezamos a analizar frases, no reconocer ese sujeto. Como el sujeto es todo lo que concuerda con el verbo, o es el que cambia cuando cambiamos el verbo, en ese caso se reconocería. ¿Qué pasa con las frases de pasiva refleja? En la frase se ha logrado un acuerdo, si yo cambio el verbo, se han logrado unos acuerdos cambia. Si hay un se y esa frase, cuando yo cambio el verbo de número, tiene sujeto, como un acuerdo, unos acuerdos, ese se será de pasiva refleja. Trucos para la pasiva refleja. 1, la frase tiene sujeto, y 2, cuando la transformo, digamos, en una pasiva, el se desaparece. Por ejemplo, se han logrado unos acuerdos. Unos acuerdos han sido logrados. ¿Vale? Se han logrado unos acuerdos han sido logrados. El se desaparece. Ahora vamos a la segunda parte, los se con función sintáctica. En este caso distinguiremos 4. Cuando le va al lado de lo, la, los, las, nos es súper incómodo decirlo y además nos suena feo. Entonces, en una evolución de la lengua lo transformamos, lo disfrazamos y lo convertimos en se. En lugar de decir le lo dije, decimos se lo dije. Pero en realidad ese se está disfrazando a le. Lo que hay detrás es el le de complemento indirecto de toda la vida. Incluso con el plural también. Les compramos un regalo, les lo compramos, no, decimos se lo compramos, así que sustituye a le o a les. El segundo caso de se con función sintáctica es el dativo ético. Suena un poco raro esto, dativo ético o enfático, el dativo, ¿no?
Bien, tiene función sintáctica, pero no las que conocemos normalmente de complemento directo, indirecto, Lo único que marcamos es dativo. Vosotros sabéis que en español nos gusta mucho hablar doble, ¿no? Hablar como muy reforzado, como muy, a veces decimos, a mí me gusta, ¿no? A mí me, ¿no? Pues este se es un se reforzador, ¿vale? Es un se que utilizamos como para hablar doble, como para enfatizar. ¿Cuál es el truco para reconocer al dativo ético o al dativo enfático? Que se puede quitar, que lo único que hace es reforzar la frase. Por ejemplo, Juan comió el jamón. Perfectamente gramaticalmente correcto, la información está toda. Juan se comió el jamón. En Juan comió el jamón estaba toda la información, pero Juan se comió el jamón, ¿vale? Es algo que lo único que añade es énfasis. El dativo ético lo reconoceremos porque si lo quito no hay ningún problema, la frase sigue igual. Otro ejemplo para el dativo ético podría ser: se sabe el poema de memoria. Sabe el poema de memoria. Ese se solo refuerza, pero no hace nada más en la frase. Refuerza la idea del verbo. Como se puede quitar, sabemos que es un dativo ético, un dativo enfatizador, reforzador. Nos quedan dos tipos de se con función sintáctica que además son paralelos, son similares, ¿vale? El se reflexivo y el se recíproco. El se reflexivo, hacer una acción reflexivamente, es hacerla hacia nosotros mismos. María se peina. ¿Truco para reconocer que ese se es un reflexivo? María peina a María. Y el otro truquito es decir, María se peina y añadir a sí misma. Si yo puedo decir, Arantxa se pinta a sí misma, ese se será reflexivo, la acción la hago sobre mí misma. Ahora viene la función. Si tiene función, ¿qué función tiene el se? ¿Qué rayita tenemos que poner debajo de ese se? María se peina. María peina a María. Ese a María es el complemento directo de persona introducido por a. María peina a María, entonces María se peina, se, complemento directo. Pero si yo en una frase tengo ya, como nos pasa muchas veces, tengo ya un complemento directo, el se será un complemento indirecto. Por ejemplo, y esta frase está muy de moda ahora, María se lava las manos. Las manos es el complemento directo. Entonces el se de María será complemento indirecto. Como ya tenemos las manos que es complemento directo, ese se será complemento indirecto. El se reflexivo puede ser complemento directo o complemento indirecto si en esa frase ya hay un complemento directo. ¿Qué pasa con el último caso del se recíproco? En el se recíproco hay un sujeto múltiple, hay dos personas, reciprocidad, recíproco es quid pro quo, yo te doy, tú me das. Entonces, el recíproco sería María y Juan se besan. María y Juan se besan. María besa a Juan, Juan besa a María. Estamos como en el reflexivo de antes. Ese se sería un complemento directo. María besa a Juan, Juan besa a María. Se besan mutuamente. Ese se sería complemento directo. Pero en el momento en que aparezca un complemento directo, el se pasará a ser complemento indirecto. Por ejemplo, en la frase, María y Juan se dan un beso. Un beso ya es complemento directo. Entonces el se, la única opción que nos queda es que sea complemento indirecto. Como el complemento directo ya lo ha copado eso, lo del beso, pues entonces el se queda como complemento indirecto. Como parece que todo esto es un poco de lío, os he dejado en mi página web un esquema con las ideas básicas y con los ejemplos de todos estos casos. Además, al final del todo tendréis unas 20, 25, no sé, muchas frases para practicar, y en breve subiré también las soluciones para que las tengáis disponibles, clicando si queréis, si no queréis no, ¿vale? En cuanto practiquéis 4 o 5 veces los trucos que os he dado por cada uno, seguro que veréis que no es tan difícil, ¿vale? Fijaos bien en el esquema y practicad mucho. Adiós.